Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta con más y a esta hora vamos a establecer nuestra primera conversación de esta mañana junto a la expresidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, quien pues también obviamente representa este importante sector del país, el sector privado. Señora Suárez, buenos días, bienvenida. Ricardo Jaramillo le saluda a esta hora. Hola Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días también a los radioescuchas. Encantada de saludarlos. A ver, hemos tenido oportunidad de hablar de este tema en reiteradas ocasiones, sin embargo, en medio de esa intención de recuperar el tiempo y las afectaciones que se han provocado, se produjeron durante los cierres, bloqueos y paralizaciones hace ya algunas semanas, hoy pues aunque no hay todavía el reporte de movilizaciones en sí, pues se ha reportado acciones de cierre en diferentes puntos del país. Hablemos antes de entrar al desarrollo de la mesa acerca del planteamiento del supuesto incumplimiento por parte del Ejecutivo en cuanto a lo establecido, acordado en la mesa y lo que está volcando precisamente a estas acciones. Bueno, mire, cuando usted solicita o pide cosas que son imposibles, cuando un niño le pide a Santa Claus, por ejemplo, que le traiga un carro para manejarlo, pero no un carro de juguete, evidentemente ni Santa Claus pues, existe físicamente ni se lo va a traer. Entonces, pareciera ser que cuando tú pones en la mesa temas que evidentemente son temas imposibles de cumplir, tú estás buscando eh, tener ese tipo de reacción en la contraparte. Y en ese caso, la contraparte usted sabe que solamente es el Ejecutivo, porque los verdaderamente afectados tampoco están en la mesa. Entonces, usted no puede decirme cuando hay varias mesas tocando el tema de caja del Seguro Social, tema de medicamentos, usted no me puede decir que una de sus exigencias es jubilarte con el último salario sin que se den aumentos en la edad de jubilación o aumentos en la cuota obrero patronal, porque eso no se puede cumplir, eso no se puede hacer. Entonces no es válido desde ningún punto de vista que usted me diga a mí que va a cerrar las calles por eso. Tampoco es válido que me diga que luego que se ratifica, porque ya es ley de la República hace varios años, desde el 2015, el 6% del presupuesto nacional es para la educación, ¿verdad? Que lamentablemente la ejecución presupuestaria que tenemos en educación no ha permitido darle, que se le puedan dar esos fondos a la educación. Usted no me puede decir a mí que ya se lo ratificaron, que le están diciendo que va a salir ese dinero y usted me va a decir, como asociación de profesores, usted me va a decir, no, es que de nuevo vamos a las calles y no le vamos a dar clase a nuestros estudiantes. No le damos clase a nuestros estudiantes, señores, la educación más cara, no importa el presupuesto del mundo, la educación más cara es la que no hay. No se puede perder un minuto más de clase en este país. Nosotros, todos los problemas que tenemos inician precisamente porque nosotros requerimos de una educación de calidad para todos los ciudadanos, una educación que sea de análisis, de comprensión, de no solamente una educación repetitiva, donde nuestros ciudadanos tengan criterio formado. Entonces pareciera, y es triste decirle esto, pareciera que son nuestros propios, algunos, y mire, voy a hacer la salvedad, algunos dirigentes y algunos maestros y profesores que insisten en que nuestra población no tenga la educación que requieren para el mundo moderno, porque ahora usted al educarse no compite solamente con los de aquí, usted compite con una economía globalizada y tiene que ser perfeccionado en su educación. Así que para mí en particular, como expresidenta de APEDE, que ya lo hemos expresado en múltiples ocasiones, ayer fue ratificado incluso por el presidente Temístocles Rosa, el nuevo presidente de nuestra asociación, y como vocera que soy del Consejo Nacional de la Empresa Privada, le digo que nosotros definitivamente deploramos cualquier acción de cierre, huelga, que se dé pues, en ningún espacio de este país, ni una huelga más, ni un cierre más. Por favor, pensemos un poco en Panamá. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación, en una mesa capturada
porque ya está capturada por un grupo específico con unas ideas radicales que no representan ni al 0.79% de la población. Y el resto, simple y sencillamente, tenemos que pagar las consecuencias de lo que se acuerda en la mesa. Licenciada Suárez, hay quienes consideran que el establecimiento de estas mesas a veces lo que hace es dilatar decisiones o acciones que deben ir más desde la iniciativa propia de cada sector. O sea, el tomar decisiones en función, por ejemplo, en cuanto al precio de los medicamentos, en cuanto al precio de la comida. Pero ¿cómo es posible también esto en medio de una situación que ha venido afectando a todo el país y, por supuesto, también a nivel mundial y es el resultado del impacto de la pandemia? ¿Consideran que hay un tema más de voluntad aquí para, de alguna manera, pues no esperar únicamente sentarse a plantear cada uno de los sectores una propuesta o analizarlas, sino tomar iniciativas desde el propio sector? Bueno, definitivamente, mire, como Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y como CONEP, nosotros tenemos años de estar insistiendo en que nosotros tenemos que hacer cambios estructurales en la forma en que funciona nuestro mercado de libre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos perfectamente que hay cosas que no podemos evitar. Los precios de las harinas, trigos, etcétera, no los podemos cambiar porque se reflejan por el mercado de afuera porque no se producen aquí. En el tema de medicamentos, nosotros creemos que más allá de decir vamos a hacer una reducción sustancial de los medicamentos, 170 medicamentos, que fue lo que se dio ayer, que bueno, al final es una respuesta también a las necesidades sentidas, porque todos sentimos esos aumentos y todos estamos sufriendo las consecuencias cuando vamos a comprar una medicina. También creemos que hay cosas más allá que se deben hacer para garantizar que esos precios se reduzcan. Y he dicho en muchas ocasiones y lo reitero. Fíjese, nosotros como sector privado, y en particular Elisa Suárez, nunca va a salir a defender ni oligopolio, ni monopolio, ni a ningún negociante que no se ciña a la ley, a la norma en la República de Panamá, porque esos son precisamente, esos negociantes, los que empañan la labor de los empresarios que sí luchamos, que tratamos de hacer las cosas bien, que tratamos de generar empleo, riqueza, productividad a nuestro país. Y sobre todo, como yo siempre digo, que no solamente ponen comida en su mesa, sino también en la mesa de sus trabajadores. Entonces, si le estoy hablando de esto es porque esto no es nuevo, nosotros sí sentimos que hay que hacer variaciones profundas en la metodología de, por ejemplo, contrataciones públicas. Nosotros creemos que hay que revisar profundamente todo lo que tiene que ver con la distribución de medicamentos, revisar, por supuesto, cómo estamos apoyando nosotros en el agro para poder tecnificarlo, que haya una producción efectiva, que gracias a Dios se ha mejorado muchísimo en ese sentido el agro con este tema de la pandemia. Para mí son unos héroes en el sentido de que mantuvieron el país con alimentos en una pandemia tan terrible como la que tuvimos. Eso todo es importante y ver en esa cadena de distribución, que es la que está en el medio entre el productor y el distribuidor, qué otras cosas podemos hacer. Se ha hablado muchas veces de los mercados en diferentes áreas, de las ventas directas. Bueno, esas son las cosas que tenemos que afianzar y hay una tendencia mundial a trabajar en cadenas de producción, en esas cadenas donde también se le hacen algún tipo de cambio a un producto y ese producto de alguna manera llega a mejores precios a los consumidores. O sea, esto tiene que ver con cadenas de frío, por ejemplo, para que la merma de los productos sea menor. En fin, una serie de cosas que ahí sí le voy a comentar que a pesar de que existen las legislaciones en nuestro país, requerimos de la voluntad política en las decisiones de quienes tienen que tomarlas, porque definitivamente, en este caso, como le digo yo, no solamente es el sector privado, que tiene que hacer cambios, sí, que tenemos que mejorar esos temas, por supuesto que sí, pero en muchas ocasiones le comento,
esos cambios que tenemos que hacer en esas cadenas de distribución no son solamente causa del empresario. En muchas ocasiones hay una burocracia excesiva en este país que a usted no le permite que esa disminución de precios llegue a los consumidores. Y yo sé que muchos de nuestros radioescuchas me dirán, eso es mentira, ustedes son los únicos culpables. Mire, aquí más que buscar culpables, yo creo que tenemos que buscar soluciones. Y le estoy diciendo esto porque somos conscientes de que hay aspectos que hay que mejorar como sector privado, como sector industrial. Tenemos que mejorar temas desde el punto de vista del agro, pero tienen que haber cambios y modificaciones también en lo que se hace a través de las instituciones públicas para facilitar que esos cambios también se den. Así que este es un problema de todos, y por lo tanto deben ser soluciones de todos. Por eso es que la mesa que ha decidido esto, aquello y que se ha puesto en una resolución, tiene que ser desconocida porque no están ahí todos los actores que tendrían que tomar decisiones efectivas para que esos descuentos no solamente se den ahora, sino que en el tiempo mejoremos todas aquellas cosas que distorsionan la libre empresa a través de la libre oferta y demanda, como es precisamente el oligopolio, el monopolio, que tengo que decirle algo. Existen leyes en nuestro país, ¿verdad? Esto es un delito. Existen leyes en nuestro país que ya están tipificadas o tipifican este tipo de acciones como delitos. Entonces, las instituciones de control que tienen que velar porque esas cosas no se den, son las llamadas a tomar las decisiones. Mientras la justicia no sea efectiva, rápida y clara, evidentemente algunos negociantes seguirán cayendo siempre parados, siempre harán lo que les dé la gana, y el resto de los empleadores de este país, que somos la mayoría, porque le comento que el 87%, casi entre 87 y 89% de los empleadores en este país son micro, pequeñas, medianas empresas, y entre las grandes empresas hay muchas que también lo hacen bien. No podemos seguir coaptando lo que hace el empresario panameño, que es un empresario hábil, diligente, esforzado, porque unos cuantos negociantes siempre hacen las cosas como les da la gana y algunos gobiernos se lo permiten. Eso nosotros jamás lo vamos a defender, sino al empleador responsable que cumple con la ley, que paga sus impuestos y que hace las cosas adecuadamente. Y esa diferenciación que hace y que ha traído a colación en varias ocasiones es importante, la diferencia entre un empresario y un comerciante para dejar establecido, negociante, corrijo, Porque negociante. comerciante, bueno, me metes en problemas con colegas. Vamos a corregirlo, sí, para que comerciales. para que no haya imprecisiones en ese sentido. Negociante es importante porque es el discurso que utiliza precisamente el sector en contraparte dentro de la mesa única del diálogo, y los conceptos posiblemente no estén tan claros o no estén claros en ese sentido. En este punto, y antes de finalizar, ¿considera que será oportuno el establecimiento, la inclusión más bien del sector privado en esta mesa única de diálogo, o qué considera debe pasar a continuación? Mire, esta mesa ya no tiene ninguna validez para nosotros. Es más, el CONEP ayer hizo una carta abierta que dirigió al presidente de la República, donde le está diciendo que nuestro radio de acción, donde deben converger todos los sectores institucionalmente, es decir, algo que ya está hecho, creado, que tiene un reglamento, que sabemos cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero también hay que fortalecer, es la concertación nacional. Nosotros no vamos a ir a una mesa que ya perdió toda su validez, porque los que están ahí no nos representan, no representan a la mayoría del país, son la minoría que simple y sencillamente, y se lo digo con el debido respeto, nunca en su mayoría han generado un empleo en este país y jamás han contribuido desde ningún punto de vista a mejorar las condiciones de las propias personas a las que representan. Y le voy a decir algo con relación al tema magisterial. Mi mamá fue maestra, 32 años hasta que se jubiló,
Nunca llegó, nunca faltó, perdón, nunca llegó tarde en 32 años, quiero que sepa usted, y saltó 7 días. Hace poco puse un post al respecto en esos 32 años, porque el doctor la obligó porque tenía una gripe y le dijo, o te quedas en tu casa No se o te complica. llevo al hospital. Entonces, ese tipo de maestros como mi madre, existen muchos en este país, que siguieron dando clases a pesar de las huelgas, pero hemos hablado poco de ese docente eh, abnegado, que es el docente que, que yo aprecio, estimo y la verdad que me quito el sombrero con esa gente porque mi familia chorrerana es una familia de docentes, así que poco podría yo decir aquí o hablar mal de ese tipo de docente. Lo que no puedo estar de acuerdo son con dirigencias que responden a ideologías foráneas que además quieran inculcar en nuestros niños, que es peligrosísimo, donde solamente hablamos de diferencias de clase y que hemos visto en videos aterradores, ¿verdad? De adoctrinamiento. Eso no puede pasar. Ahora, Yo ese no punto sí quiero me gustaría, docentes, sí, y aquí te voy a decir sí, nada más para terminarte la claro. idea. Ajá. Yo aquí quiero ver cuando la mesa paralela que se está haciendo para la parte del 6%, yo quiero ver que los maestros, esos maestros, hablen de mejorar el pensum académico en la escuela, que hablen de mejorar realmente el tipo de educación que le doy a los niños. Y ojalá el tema principal ahí no sea nuevamente un aumento salarial. Yo quiero que pongan por delante a los niños. Eso es lo único que esperaría yo para tener un poco más de confianza en que los maestros que están ahí, los profesores que están ahí en esa mesa, realmente tienen interés por su país. Ahora que mencionaba el tema, y dos temas que mencionó, uno es el discurso este de la lucha de clases, que es un aspecto definitivamente y que no debe ser bandera, obviamente, en medio de situaciones, porque puede tender a confundir. Pero, a ver, con usted abordamos siempre los temas también de forma integral, no únicamente en lo respectivo al sector empresarial y demás, pero hay quienes consideran que eh, la discusión de nuevos modelos políticos e incluso económicos son saludables en países por lo menos europeos, en donde la izquierda se alterna con la democracia, con la derecha o la centro derecha, y pues hay también la presencia del discurso, así como colectivos, partidos políticos en este sentido, y que eso enriquece el discurso, que puede ser diferente en nuestro país. Bueno, es que lamentablemente nosotros los ejemplos que tenemos de América Latina, cuando han permitido, escuchado y avalado el discurso de izquierda radical, y fíjese que estoy hablando de izquierdas radicales o de derechas radicales, porque todo lo que es extremo es malo, lo que vemos es a la gente migrando, saliendo por el Darién, viniendo por donde puedan a buscar mejores condiciones de vida. Eso le dice a usted que lamentablemente el discurso radical de las izquierdas o de las derechas lo único que hace es repartir más pobreza. Entonces, sí, el discurso de cómo debemos variar el modelo económico ya lo abordó APEDE. Nuestra CADE de este año, que fue en las regiones y que fue acá en Panamá, es la transformación del modelo económico, pero la transformación del modelo económico que tenemos mejorado, es decir, tenemos que hacer transformaciones en el mercado de libre oferta y demanda, cumpliendo la ley, modernizando las formas de hacer las cosas, evitando desabastecimientos, por ejemplo, que son inducidos por grupos específicos, como ya le dije. Esas cosas tienen que variarse, y no solamente en lo económico, también en lo social y por supuesto que también en lo político. Esa es la variación que queremos. Queremos el cambio para mejorar un sistema que ya se está quedando arcaico, y es verdad, tenemos que hacer modificaciones a nuestro propio sistema de hacer las cosas del modelo de libre oferta y demanda. Pero eso no quiere decir que vamos a saltar de un modelo a uno radical, ¿verdad? Un modelo que puede recibir variaciones, a uno radical que lo único que cambia es que no hace a más personas tener ingresos y ser más ricas, sino que hace a todo mundo ser más pobre. Entonces, ese no es el modelo que nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar para mejorar.
y que hay que discutirlo, como le comento. Ya CADE dedicó este año precisamente su CADE, los invito a buscar en las redes de APDORG en YouTube todas las conferencias magistrales que se dieron con relación a ese tema, nacionales, internacionales, multilaterales. O sea que esto se está hablando. Nosotros como sector empleador lo hablamos, lo vemos y lo tratamos de hacer. Así que aquí no se trata de no dar espacios para esa discusión. Sería absurdo. Todas las cosas son perfectibles. Pero de ahí a irnos a modelos radicales, que hemos visto que la forma de acceso al poder es a través de lo que está pasando ahora, cierres, descontrol y caos. Yo no creo que esa es la discusión que debemos tener en ninguna mesa que busque verdaderas respuestas. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos. Desde mi óptica, lo que buscan en estos grupos radicales es precisamente lo contrario a lo que dicen hacer, porque a quien perjudican al final es al pueblo, que no puede ir a trabajar, que no puede tener salud porque no puede llegar a un centro de salud, porque no puede vender su producción. Ese es el pueblo que dicen defender, pero ellos mismos son los culpables de que las situaciones que se den en ese caso se estén dando. Y que al final, como vuelvo e insisto, el grupo, el pequeño grupo que está ahí, pues no representa a la mayoría. Esos grupos no nos representan. A mí no me representan. Entonces, definitivamente no me siento con la capacidad de decirte que puedo avalar, aplaudir o decir que se ha logrado nada ahí, porque realmente al final la trascendencia de eso será cuando todos los involucrados puedan tomar las decisiones adecuadas. Yo creo que sí hay que hacerlo, hay que estar en ese camino y muy posiblemente esta discusión que se ha iniciado deba hacerse y seguirse a través de la concertación nacional. Yo agradezco a la licenciada Elisa Suárez, expresidenta de APEDE y vocera del Consejo Nacional para la Empresa Privada, por acompañarnos esta mañana y hacer sus aportes y consideraciones también en base al criterio del sector. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Hasta pronto. 7:23 minutos de la mañana. Avanzamos.